Gran Bretaña construye su mayor central nuclear en la costa de Somerset. El costo total podría superar los 50.000 millones de libras, unos 67.000 millones de dólares, siendo uno de los proyectos de infraestructura más caros en el Reino Unido. Pero parte de este proyecto es propiedad de China. Una empresa estatal china invirtió miles de millones de libras en él. Durante décadas, el Reino Unido estuvo en el centro de la ingeniería nuclear. Gran Bretaña inauguró la primera central nuclear comercial en Calder Hall en 1956. Hoy la planta nuclear más grande de Gran Bretaña se construye con ayuda china. ¿Cómo se involucró China en el proyecto nuclear clave de Gran Bretaña? Para entender eso, primero veamos el sistema energético nacional. Por décadas, el Reino Unido usó principalmente carbón, gas natural y energía nuclear para su electricidad. Muchas plantas nucleares se construyeron entre finales de los 60 y los 80. Plantas como Hunterston B, Dungeness B y varias estaciones de reactores avanzados refrigerados por gas proporcionaron electricidad constante durante años, pero los reactores no duran para siempre. En 2010, casi toda la flota nuclear británica estaba por retirarse. Al mismo tiempo, las plantas de carbón estaban cerrando debido a los objetivos climáticos, y los precios del gas se volvieron inestables, especialmente después de las conmociones en el suministro global. Gran Bretaña tenía un problema. En 10 años cerraría gran parte de sus centrales eléctricas confiables. El país aún requería electricidad para casas, trenes, fábricas y centros de datos, y la energía nuclear era de las pocas alternativas para suplir esa falta. A diferencia de la eólica o solar, las plantas nucleares operan todo el día y ofrecen producción constante. Un reactor grande genera más energía que cientos de turbinas eólicas. Gran Bretaña respondió a la escasez de energía con una nueva central nuclear en Hinkley Point C, Somerset. No fue solo una mejora a una planta antigua, sino uno de los mayores proyectos energéticos en Europa. Hinkley Point C tendrá 2 reactores europeos presurizados, cada uno capaz de generar unos 1.6 gigavatios de electricidad. Juntos generarán 3.2 gigavatios, suficiente para abastecer alrededor de 6 millones de hogares, o aproximadamente el 7% de toda la red eléctrica del Reino Unido. Para entenderlo, compáralo con otras fuentes de energía. Un parque eólico marino en Gran Bretaña puede generar 1 gigavatio, pero depende del clima. Hinkley Point C operará casi sin parar durante 60 años, brindando la energía constante que Gran Bretaña pierde al cerrar sus viejas plantas nucleares. El tamaño del sitio refleja la magnitud del proyecto. Los ingenieros vertieron cientos de miles de metros cúbicos de concreto en las bases del reactor. Excavaron túneles de enfriamiento bajo el lecho marino. Durante la construcción, más de 20.000 trabajadores transformaron una tranquila zona costera en uno de los mayores sitios de obra de Europa. Sin embargo, surgió otro problema. Las estimaciones iniciales eran de 18.000 millones de libras, luego superaron los 30.000 millones y los retrasos aumentaron aún más los costos. Eso convierte a Hinkley Point C en una de las centrales eléctricas más caras jamás construidas en el mundo. Las plantas nucleares modernas son extremadamente caras. La planta nuclear Olkiluoto en Finlandia tardó más de 15 años en construirse y costó más de 11.000 millones de euros. La planta Flamanville en Francia también sufrió retrasos y altos sobrecostos. Los inversionistas privados percibieron riesgo en esos proyectos. Las empresas británicas carecían de fondos y experiencia para construir reactores, por lo que el gobierno buscó socios extranjeros con recursos y experiencia nuclear. Esa decisión permitió un acuerdo que sumó a Francia y China al mayor proyecto energético británico. Cuando Gran Bretaña decidió construir una nueva central nuclear, quedó claro que no podía hacerlo sola. El país tenía ingenieros y reguladores sólidos, pero no había construido una planta nuclear en décadas. Las cadenas de suministro eran menores, los trabajadores calificados cambiaron de sector, y los inversionistas no querían asumir un proyecto de más de 30.000 millones de dólares. Gran Bretaña contrató a una empresa con experiencia en reactores en Europa. EDF, Electricité de France, opera la mayoría de la flota nuclear francesa. Francia produce cerca del 70% de su electricidad con energía nuclear, uno de los mayores porcentajes mundiales. EDF también opera varias centrales nucleares existentes en Gran Bretaña, incluyendo Sizewell B y plantas más antiguas que ya están cerca de su retiro. Cuando el Reino Unido buscó socio, EDF fue la opción obvia y aceptó liderar Hinkley Point C y tomar la mayor participación.
La empresa aportó experiencia en diseño de reactores, gestión de proyectos y operación. Gran Bretaña ofrecería el lugar, regulación y contratos eléctricos a largo plazo para viabilizar el proyecto. Sin embargo, EDF enfrentaba problemas. Al planearse Hinkley Point C, EDF construía reactores similares en las plantas nucleares de Olkiluoto en Finlandia y Flamanville en Francia. Ambos proyectos tuvieron retrasos y grandes aumentos de costos que afectaron las finanzas de EDF. La empresa tenía muchas deudas y buscaba socios para compartir el riesgo. Aunque Francia lideraba el proyecto, el dinero no era suficiente. Gran Bretaña requería energía nuclear y Francia la experiencia, pero no el dinero. Esto permitió la entrada de otro socio con mucho dinero y una industria nuclear en rápido crecimiento, China. Al mismo tiempo, China buscaba grandes inversiones en infraestructura en Europa. China había construido decenas de reactores en su país en poco tiempo. Contaba con empresas estatales con grandes reservas y buscaba demostrar que su industria nuclear podía competir globalmente. En 2015, Gran Bretaña firmó un acuerdo para que Grupo Nuclear General de China fuera inversionista principal en Hinkley Point C. EDF tendría cerca de 2/3 del proyecto y Grupo Nuclear General de China 1/3. La participación de China valía unos 6.000 millones de libras. Ese dinero hizo posible el proyecto, pero el acuerdo no fue aislado. En ese momento, Gran Bretaña y China estaban construyendo lazos económicos más estrechos. Los líderes británicos lo llamaron una era dorada de cooperación. Empresas chinas invirtieron en bienes raíces, ferrocarriles y energía en el Reino Unido. Gran Bretaña buscaba capital extranjero para financiar infraestructura sin subir impuestos ni deuda rápidamente. Desde la perspectiva británica, la lógica era simple. Se necesitaba nueva energía nuclear. Francia aportaba ingeniería, China financiamiento. Juntos podían construir una planta que Gran Bretaña no podía sola. Desde el punto de vista de China, el acuerdo era aún más valioso. No invirtió en Hinkley Point C solo para obtener rendimientos por 60 años, era parte de una estrategia mayor. China buscaba que su tecnología nuclear fuera aceptada en Occidente. Cuando se firmó el acuerdo, China ya tenía más de 30 reactores y decenas en construcción. Había creado su propio reactor, el Hualong 1. Este diseño reunía ingeniería francesa, estadounidense y china en un reactor estandarizado que China quería exportar globalmente. La energía nuclear es distinta a vender trenes o puentes. Solo se compra un reactor si pasa rigurosas revisiones de seguridad. La aprobación del Reino Unido es importante porque su regulador nuclear es de los más estrictos del mundo. China propuso un plan de 3 pasos. Primero, invertir en Hinkley Point C con EDF y obtener experiencia en el sistema británico. Eso probaría que China puede seguir normas de seguridad occidentales. Segundo, iniciar otro proyecto con mayor participación china. El sitio planeado era la Central Nuclear Bradwell-on-Sea en Essex. En Bradwell, China quería construir su propio diseño de reactor Hualong 1. Tercero, una vez que un reactor chino obtuviera la aprobación de seguridad británica, China podría comercializar ese reactor en toda Europa, África y Medio Oriente. Un reactor aprobado en Gran Bretaña inspiraría confianza en otros países. Esta estrategia imitaba a China con el tren de alta velocidad. Primero crear una red local, luego asociarse afuera, y después exportar un diseño estándar globalmente. Para China, Hinkley Point C no solo era una inversión, sino una puerta al mercado nuclear mundial. Sin embargo, este plan enfrentó presiones políticas, preocupaciones de seguridad y cambios en las relaciones entre Occidente y China. Aumentaban las tensiones entre China y Occidente por comercio, tecnología y seguridad nacional. Gran Bretaña revisó la participación china en sectores sensibles como sus aliados. El ejemplo más grande se dio cuando el Reino Unido retiró el equipo de Huawei de sus redes de telecomunicaciones 5G después de preocupaciones de seguridad. Esa decisión llevó a revisar la inversión china en infraestructura, enfocándose en los proyectos nucleares. Críticos dijeron que permitir la participación de una empresa estatal china en un proyecto nuclear generaría dependencia a largo plazo. Con mayor presión política, Gran Bretaña reconsideró sus alianzas nucleares con China. El primer objetivo fue el proyecto planeado tras Hinkley Point C, el cual era muy diferente a este. EDF de Francia lideró la construcción y China, aunque era inversionista minoritario en Bradwell, buscaba mayor participación. La planta utilizaría el reactor chino Hualong 1. Si el regulador nuclear británico aprueba el diseño, China tendría su primer reactor certificado en Occidente.
Pero Bradwell pronto enfrentó retrasos. El proceso de revisión de seguridad se volvió más lento y los inversionistas comenzaron a dudar. El gobierno del Reino Unido evaluó otras opciones de financiamiento para nuevas plantas nucleares y el proyecto Bradwell quedó en pausa prolongada. China mantuvo su sociedad en Hinkley Point C, pero sus opciones de construir un reactor propio en Gran Bretaña disminuyeron mucho. Esto mostró cómo los planes de infraestructura pueden cambiar rápido con la política. Los proyectos nucleares duran décadas, pero las relaciones internacionales pueden variar en pocos años. Sin embargo, la construcción en Hinkley Point C sigue avanzando, pero el proyecto ha enfrentado retrasos y un aumento en los costos. Cuando Gran Bretaña aprobó la planta, se esperaba que el primer reactor funcionara en 2025, pero después se retrasó hasta la década de 2030. Los grandes proyectos nucleares se enfrentan a este problema por miles de componentes, estrictos controles de seguridad y compleja construcción en concreto reforzado. A pesar de estos desafíos, el trabajo continúa porque Gran Bretaña todavía necesita la electricidad. Los reactores antiguos están cerrando y deben ser reemplazados por nuevas fuentes de energía. China mantiene inversiones mediante China General Nuclear Power Group, aunque Reino Unido bloqueó su participación en proyectos recientes como Sizewell C. La colaboración en Hinkley Point C sigue porque los contratos ya estaban firmados y la obra iniciada. Así que esta es la gran pregunta para ti. ¿Deben los países permitir inversión extranjera en infraestructura crítica si es la única forma de construirla o pagar más para mantener el control nacional? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.